Amigos, hay historias que no se cuentan, se susurran, porque las palabras dichas en voz alta podrían espantar a los espíritus que las habitan. Y esta noche, mientras el fuego crepita y las sombras danzan en las paredes de roca, te voy a susurrar una de esas historias, una historia de visiones, de destino, y de un amor que nació en el mundo de los sueños antes de existir en el mundo de los vivos. Los ojos amarillos lo miraban desde la oscuridad. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, brillando como dos lunas gemelas en la negrura absoluta de la noche sin estrellas. Halcón herido se incorporó en su catre, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. El sudor le corría por la frente a pesar del frío que se colaba por las rendijas de su cabaña. Sus manos buscaron instintivamente el cuchillo que siempre guardaba bajo la almohada, pero no lo encontró. Y entonces, el lobo habló. No con palabras. Los lobos no hablan con palabras. Habló directamente en su mente, con una voz que era como el viento atravesando un cañón, como el agua corriendo sobre piedras antiguas, como el crujido de huesos viejos que guardan secretos. «Viene», dijo la voz. «Ella viene. Y tú no estás listo». Halcón herido quiso preguntar quién, quiso preguntar cuándo, quiso preguntar por qué un espíritu lobo visitaba a un hombre roto como él, un hombre que había perdido todo lo que amaba, un hombre que vivía solo en las montañas porque ya no soportaba la compañía de los vivos. Pero antes de que pudiera formar las preguntas, los ojos amarillos se desvanecieron, y él despertó. El amanecer se colaba por la ventana. Su catre estaba empapado de sudor, y en el suelo de tierra, justo donde los ojos habían estado, había una huella de lobo, fresca, reciente, imposible, porque la puerta seguía cerrada, las ventanas seguían cerradas. No había forma de que un lobo hubiera entrado, y sin embargo, ahí estaba la huella. Y esta es la historia de lo que vino después. Pero antes de seguir el rastro de esta alma, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad grande o del sosiego del campo? ¿De tierras frías o del calor del trópico? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana. Porque mira, estas historias no son solo mías. Son de todos los que alguna vez sintieron que algo más grande que ellos mismos los estaba guiando. De todos los que han tenido sueños que parecían más reales que la vigilia. De todos los que saben que el mundo visible es solo una parte de lo que existe. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino. Para entender por qué el espíritu del lobo visitó a Halcón herido, primero necesitas saber quién era este hombre. Y más importante aún, quién había sido. 3 años atrás, Halcón herido era otra persona. Tenía otro nombre, para empezar. Se llamaba Cielo Claro, un nombre que su madre le había dado porque el día de su nacimiento no había una sola nube en el firmamento. Un nombre que prometía un futuro brillante, despejado, lleno de posibilidades. Y por un tiempo, esa promesa se cumplió. Cielo Claro era el mejor cazador de su generación. Tenía un don para leer el bosque, para anticipar los movimientos de las presas, para estar en el lugar correcto en el momento exacto. Los ancianos decían que los espíritus de los animales le hablaban, que le susurraban sus secretos, que lo habían elegido para ser un puente entre el mundo de los hombres y el mundo de las bestias. A los 20 años, se casó con la mujer más hermosa de las 3 tribus. Su nombre era Lluvia de Estrellas, y su belleza era el tipo que hacía que los hombres olvidaran cómo respirar. Pero no era solo bella, era sabia, amable, con una risa que sonaba como agua corriendo sobre piedras pulidas. A los 21 tuvieron un hijo, un niño fuerte y sano que heredó los ojos de su madre y la determinación de su padre. Lo llamaron Pequeño Trueno, porque lloraba con tanta fuerza que parecía una tormenta.
A los 22, Cielo Claro lo tenía todo. Una esposa que adoraba, un hijo que era su orgullo, el respeto de su pueblo, un futuro que brillaba como el sol del mediodía. Y entonces llegó el invierno. No cualquier invierno, el invierno de la muerte blanca, como lo llamarían después. Nevadas que duraban semanas, temperaturas que congelaban la sangre en las venas, vientos que arrancaban árboles de raíz y se llevaban todo lo que no estuviera atado. La tribu sobrevivió, apenas, racionando comida, quemando todo lo que pudiera arder, apretándose unos contra otros para compartir calor. Pero no todos sobrevivieron. La fiebre llegó en el peor momento. Se extendió por el campamento como fuego en pasto seco. Los ancianos caían primero, luego los niños, luego todos los demás. Lluvia de Estrellas enfermó en la tercera semana. Cielo Claro no durmió durante 5 días. La cuidó sin descanso, le dio de beber, mantuvo su fiebre a raya con paños fríos, cantó las canciones de sanación que su abuela le había enseñado, pero no fue suficiente. Ella murió en sus brazos una noche sin luna, susurrando el nombre de su hijo. Y Pequeño Trueno. Pequeño Trueno la siguió 3 días después. La fiebre se lo llevó mientras dormía, sin dolor, sin lucha. Un momento estaba ahí, respirando con dificultad pero vivo. Al momento siguiente, simplemente no estaba. Cielo Claro los enterró él mismo. Cavó las tumbas con sus propias manos, aunque la tierra estaba tan congelada que le sangraban los dedos. Los envolvió en las mejores pieles que tenía. Los colocó juntos, madre e hijo, como habían estado en vida. Y cuando terminó, cuando el último puñado de tierra cubrió los cuerpos de todo lo que amaba, algo se rompió dentro de él, algo que nunca volvería a ser igual. Después del funeral, desapareció. No dijo a dónde iba, no se despidió, simplemente tomó lo esencial y se perdió en las montañas. Los primeros meses lo buscaron, grupos de rastreo peinaron el territorio, pero él conocía esas montañas mejor que nadie. Si no quería ser encontrado, no lo encontrarían. Eventualmente, dejaron de buscar, y Cielo Claro se convirtió en Halcón Herido. El nombre se lo puso él mismo. Lo eligió porque era lo que veía cuando se miraba en el reflejo del agua. Un halcón que había caído, que tenía las alas rotas, que ya no podía volar. Construyó una cabaña en lo alto de la montaña, lejos de todo. Cazaba lo necesario para sobrevivir. Pescaba en el arroyo cercano. Cultivaba algunas plantas en verano. Y el resto del tiempo simplemente existía. No vivía. Existir y vivir son cosas diferentes. Existía y esperaba. Aunque no sabía qué esperaba. Tal vez la muerte, tal vez el olvido, tal vez simplemente el fin del dolor que lo carcomía por dentro como un fuego lento. Y así pasaron 3 años. 3 años de soledad, 3 años de silencio, 3 años de noches en las que despertaba gritando los nombres de los que ya no estaban, hasta la noche en que el lobo apareció. Presta mucha atención a lo que te voy a contar ahora, porque aquí es donde la historia se vuelve extraña. Extraña incluso para estas tierras donde lo extraño es común. La primera noche, Halcón Herido trató de convencerse de que había sido un sueño. Un sueño vívido, sí. Un sueño que dejó una huella física en el suelo de su cabaña, sí. Pero un sueño al fin. Se pasó el día como cualquier otro. Revisó sus trampas. Recogió leña. Pescó en el arroyo. Trató de no pensar en los ojos amarillos que lo habían mirado desde la oscuridad. Pero cuando el sol empezó a ponerse, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No el miedo a la muerte. Ese miedo lo había abandonado hacía años. Era un miedo diferente. El miedo a lo desconocido. El miedo a que algo estuviera cambiando, a que su vida de ermitaño tranquilo estuviera a punto de ser interrumpida. Y tenía razón. Esa noche, el lobo volvió. Esta vez no apareció en la oscuridad de la cabaña. Apareció afuera, al borde del claro donde Halcón Herido había construido su hogar.
La luna llena lo iluminaba, convirtiendo su pelaje gris en plata líquida. Era el lobo más grande que Halcón Herido había visto en su vida. Sus hombros llegaban a la altura de su pecho. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia que trascendía lo animal, y cuando se movía, no hacía ningún sonido, ni el crujido de una hoja, ni el susurro de la hierba, como si no tocara realmente el suelo, como si no fuera realmente de este mundo. Halcón Herido salió de su cabaña lentamente. No llevaba armas. Algo le decía que las armas serían inútiles contra esta criatura. Se paró frente al lobo, lo miró a los ojos y esperó. El lobo inclinó la cabeza, y de nuevo, esa voz que no era voz llenó la mente de Halcón Herido. «Has estado escondiéndote». No era una pregunta, era una afirmación. «Perdí todo», respondió Halcón Herido, aunque no sabía si el lobo podía escucharlo. «No me quedaba razón para quedarme. Te quedabas tú. Yo no importo. Tú importas más de lo que sabes, pero te has olvidado. Te has perdido en tu dolor como un hombre que se pierde en una tormenta de nieve. Y si no encuentras el camino de vuelta, morirás aquí, solo, olvidado, sin cumplir lo que viniste a cumplir». «¿Y qué se supone que vine a cumplir?». El lobo no respondió directamente. En cambio, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el bosque. Pero antes de desaparecer entre los árboles, miró hacia atrás. «Ella viene. Prepárate». Y entonces se desvaneció. No en la distancia. Se desvaneció, como humo dispersado por el viento. Halcón Herido se quedó parado en el claro hasta que el frío de la noche lo obligó a volver adentro. Y cuando finalmente se acostó, no durmió. Solo pensó en esa palabra. Ella. ¿Quién era ella? ¿Por qué venía? ¿Y por qué un espíritu lobo se tomaba la molestia de advertirle? La tercera noche fue diferente. El lobo no apareció afuera ni dentro de la cabaña. Apareció en un sueño, pero no un sueño normal. Un sueño tan vívido, tan real, que Halcón Herido podía sentir el viento en su rostro, oler el pino de los árboles, escuchar el canto de los pájaros. Estaba en un lugar que conocía, el valle donde había crecido, donde había conocido a Lluvia de Estrellas, donde había enterrado a su esposa y su hijo, y no estaba solo. El lobo caminaba a su lado, guiándolo por senderos que recordaba de su juventud. Lo llevó hasta el río donde había aprendido a pescar, hasta la colina donde había besado a su esposa por primera vez, hasta el árbol donde habían tallado sus nombres juntos, un gesto juvenil que ahora le parecía de otra vida. Y finalmente, lo llevó hasta las tumbas. Halcón Herido se detuvo. No había visitado las tumbas desde el día que las cavó. No podía. El dolor era demasiado. «Mira», ordenó el lobo. «No puedo. Mira». Algo en esa voz no admitía negación. Halcón Herido levantó los ojos. Las tumbas estaban cubiertas de flores. No las flores marchitas que él había dejado hace 3 años. Flores frescas, flores de todos los colores, como si alguien las hubiera estado cuidando todo este tiempo. «¿Quién? Tu pueblo no te olvidó», dijo el lobo. «Vienen cada luna nueva, mantienen las tumbas limpias, hablan con tus muertos, les cuentan noticias, los mantienen vivos en la memoria». Halcón Herido sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que picaba en los ojos, algo húmedo que corría por sus mejillas, lágrimas. Llevaba 3 años sin llorar. Había creído que las lágrimas se habían secado junto con todo lo demás, pero ahí estaban, cayendo una tras otra, imposibles de detener. Pensé que me odiaban, por irme, por abandonarlos. Te extrañan, te lloran, rezan por tu regreso, pero nunca te odiaron. El dolor hace cosas extrañas a las personas. Tu pueblo lo entiende. Halcón Herido cayó de rodillas junto a las tumbas, y por primera vez en 3 años habló con su esposa. «Lo siento», susurró.
Lo siento tanto. No pude salvarte. No pude salvar a nuestro hijo. Y luego huí como un cobarde. Me escondí porque no podía soportar ver los lugares donde fuimos felices. Me escondí porque cada rostro que veía me recordaba lo que perdí. El viento sopló suavemente. Y juraría por todo lo sagrado, que escuchó la risa de lluvia de estrellas en ese viento. Esa risa que era como agua corriendo sobre piedras pulidas. Ella te perdona, dijo el lobo. Siempre te perdonó. Lo que quiere es que vuelvas a vivir, no que te pudras en una montaña esperando la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo a vivir cuando todo lo que amaba ya no está? El lobo se acercó. Sus ojos amarillos estaban a centímetros de los ojos de Halcón Herido. Mañana lo sabrás. Ella viene, y cuando llegue, tendrás que elegir. Puedes seguir muerto en vida, o puedes empezar de nuevo. La elección es tuya. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué te importa lo que le pase a un hombre roto? El lobo hizo algo que podría haber sido una sonrisa. Es difícil saber si los lobos sonríen, pero algo en su expresión cambió. Porque hace mucho tiempo alguien me ayudó a mí cuando estaba perdido, y prometí pagar esa deuda. Tú eres parte de ese pago. Y entonces Halcón Herido despertó. Era de día. El sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban afuera. Y en el suelo de la cabaña, junto a su catre, había 3 huellas de lobo. Una por cada noche. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si sentiste el peso de esas visiones, si entendiste el dolor de un hombre que había perdido todo y las lágrimas que finalmente pudieron salir después de 3 años de sequía, es porque conoces algo de ese dolor. Porque sabes que a veces el duelo nos entierra vivos y necesitamos algo extraordinario para desenterrarnos. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana. Suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de quienes encontraron luz en la oscuridad más profunda, de quienes recibieron ayuda de donde menos esperaban, de quienes descubrieron que el final de algo puede ser el comienzo de todo lo demás. Únete. Y ahora, déjame contarte lo que pasó el 4.º día, porque aquí es donde todo cambia. El 4.º día, Halcón Herido despertó diferente. Algo había cambiado durante la noche. No sabía exactamente qué, pero cuando abrió los ojos y vio la luz del sol, no sintió el peso aplastante que normalmente lo acompañaba cada mañana. No sintió las ganas de simplemente quedarse en el catre hasta que el día pasara. Sintió algo parecido a expectativa. El lobo había dicho que ella vendría, y aunque no sabía quién era ella, ni qué significaba su llegada, una parte de él quería saberlo. Una parte de él, por primera vez en 3 años, quería ver qué pasaba después. Se levantó, se lavó la cara en el balde de agua que mantenía junto a la puerta, se miró en el reflejo de la superficie y vio a un extraño. Un hombre con el pelo largo y descuidado, lleno de nudos. Una barba que había crecido salvaje y sin forma. Ojos hundidos en un rostro demacrado. La imagen de alguien que había dejado de importarle su propia existencia. «Prepárate», había dicho el lobo, y por primera vez, Halcón Herido entendió lo que eso significaba. Pasó la mañana arreglándose. Cortó su pelo con el cuchillo de caza, dejándolo a la altura de los hombros como solía usarlo. Recortó su barba hasta que fuera manejable. Se bañó en el arroyo aunque el agua estaba helada. Se puso la ropa más limpia que tenía. Cuando terminó, volvió a mirarse en el agua. Todavía se veía como un hombre que había sufrido. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin dormir. La delgadez de su rostro hablaba de años de comer lo mínimo necesario. Pero al menos ahora parecía alguien que intentaba estar vivo. Era un comienzo. Pasó el resto de la mañana ordenando su cabaña. Barrió el suelo de tierra. Organizó sus pocas pertenencias.
Apiló la leña de forma ordenada. Limpió las pieles que usaba como cama. No sabía por qué hacía todo esto. No sabía quién vendría ni cuándo. Pero algo le decía que debía estar listo. Y entonces, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, la escuchó. Al principio pensó que era un animal, un sonido distante, irregular, que venía del sendero que bajaba de la montaña. Pero a medida que se acercaba, reconoció lo que era. Pasos, pasos humanos, pero extraños, irregulares, como si quien caminaba tuviera dificultad para hacerlo. Salió de la cabaña y miró hacia el sendero, y la vio. Era una mujer, joven, tal vez 25 años, vestida con ropas que no eran de ninguna tribu que él conociera, ropas de los forasteros, de los hombres del este, pero desgarradas, sucias, manchadas de lo que parecía sangre seca, y cojeaba. No, cojear no era la palabra correcta, apenas podía caminar. Se apoyaba en una rama que usaba como bastón, arrastrando una pierna que claramente no funcionaba bien. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme, pero seguía caminando, y entonces levantó la vista y lo vio. Sus ojos eran verdes, verdes como las hojas nuevas de primavera, verdes como la esperanza que él creía haber perdido, y estaban llenos de algo que reconoció inmediatamente: desesperación. Era la misma desesperación que él había visto en su propio reflejo tantas veces. La desesperación de alguien que había llegado al límite, que había dado todo lo que tenía, que estaba a punto de rendirse. La mujer dio un paso más, luego otro, y entonces sus piernas cedieron. Cayó al suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos. Halcón herido corrió. No pensó, no dudó. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba pasando. En segundos estaba a su lado, levantándola del suelo, sintiendo lo ligera que era, demasiado ligera, como si llevara semanas sin comer bien. «Hey», dijo, aunque no sabía si ella entendía su idioma. «Hey, mírame, mírame». Los ojos verdes se enfocaron en él, y ella habló. «Por favor», dijo en un idioma que él apenas conocía, el idioma de los forasteros. «Por favor, ayuda». Y entonces perdió el conocimiento. Halcón herido la cargó hasta su cabaña. La acostó en su propio catre, el único lugar cómodo que tenía. Y entonces examinó el daño. Era peor de lo que había pensado. La pierna que arrastraba estaba rota, no recientemente, pero había sanado mal. Necesitaría romperse de nuevo y fijarse correctamente si alguna vez quería caminar sin cojear. Tenía heridas en los brazos y las piernas, cortes, algunos profundos, algunos ya infectados, marcas de cuerdas en las muñecas, como si hubiera estado atada durante mucho tiempo. Y su ropa estaba desgarrada de formas que contaban una historia que él no quería imaginar. ¿Qué le había pasado a esta mujer? ¿De dónde venía? ¿Quién le había hecho esto? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Primero, tenía que mantenerla con vida. Halcón herido pasó las siguientes horas trabajando sin descanso. Limpió las heridas con agua hervida y hierbas medicinales. Vendó los cortes más graves. Preparó un caldo con la poca carne que tenía y se lo dio cucharada a cucharada cuando ella recuperó la conciencia brevemente. Y durante todo ese tiempo, no pudo evitar notar algo extraño. Algo que lo perturbaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. El color de su pelo. Era negro, como el ala de un cuervo, exactamente como el pelo de lluvia de estrellas. Y sus manos, a pesar de estar maltratadas y sucias, tenían la misma forma delicada, los mismos dedos largos, la misma curva de las muñecas. No era ella. Él sabía que no era ella. Lluvia de estrellas estaba muerta y enterrada, y los muertos no vuelven. Pero el parecido era inquietante. ¿Era esto lo que el lobo había querido decir? ¿Había enviado a esta mujer como algún tipo de prueba? ¿O como una segunda oportunidad? Halcón herido sacudió la cabeza. Esos pensamientos no ayudaban a nadie. Lo importante ahora era que esta mujer sobreviviera.
El resto podría esperar. La fiebre llegó esa noche, como había llegado para Lluvia de Estrellas tantos años atrás, como había llegado para su hijo. El fuego invisible que consumía desde adentro, que hacía delirar, que se llevaba a los débiles. Pero esta vez, Halcón Herido no iba a perder. Se quedó despierto toda la noche. Puso paños fríos en su frente, le dio de beber cada vez que despertaba. Cantó las canciones de sanación, las mismas que había cantado para su esposa, aunque entonces no habían funcionado. Y en algún momento de la madrugada, cuando la fiebre estaba en su punto más alto, ella empezó a hablar. Deliraba, mezclaba idiomas, pero entre el caos de palabras inconexas, Halcón Herido pudo entender fragmentos. Mamá, lo siento, traté de huir. Ellos me encontraron. El lobo gris me mostró el camino. Halcón Herido se quedó helado. El lobo. Ella había visto al lobo también. Se inclinó más cerca, tratando de escuchar mejor. El lobo dijo que había alguien que me ayudaría, en la montaña. Solo tenía que llegar a la montaña. Las palabras se volvieron incoherentes de nuevo. Pero Halcón Herido ya había escuchado suficiente. El lobo no solo lo había visitado a él, también la había visitado a ella. Los había guiado al mismo lugar, los había puesto en el mismo camino. Pero, ¿por qué? Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque esto responde a esa pregunta. La fiebre rompió al tercer día. Halcón Herido despertó de una cabezada involuntaria y la encontró mirándolo. Sus ojos verdes estaban claros por primera vez desde que había llegado. La desesperación seguía ahí, pero había algo más ahora. Cautela, evaluación. La mirada de alguien que intenta determinar si está a salvo. ¿Dónde estoy?, preguntó en su idioma extranjero. Halcón Herido conocía solo unas pocas palabras de ese idioma. Palabras que había aprendido en sus años de juventud, cuando ocasionalmente comerciaban con los forasteros. Segura, dijo pronunciando torpemente. Tú segura. La mujer pareció entender. Algo de la tensión abandonó sus hombros. ¿Quién eres? Él señaló su pecho. Halcón Herido. Luego señaló hacia ella. ¿Tú? La mujer dudó un momento, como si revelar su nombre fuera peligroso, pero finalmente habló. Eleanor, mi nombre es Eleanor. Eleanor. Era un nombre extraño, difícil de pronunciar para su lengua, pero intentó de todos modos. Eleanor. Ella sonrió. Era una sonrisa pequeña, rota, pero era real. Cerca, lo suficientemente cerca. En los días que siguieron aprendieron a comunicarse. Era lento, frustrante, lleno de malentendidos y gestos confusos, pero poco a poco fueron construyendo un puente entre sus mundos. Halcón Herido aprendió palabras nuevas en el idioma de Eleanor. Eleanor aprendió palabras en el idioma de él. Y cuando las palabras fallaban, usaban gestos, dibujos en la tierra, expresiones faciales. Y lentamente, la historia de Eleanor empezó a emerger. Venía de muy lejos, de más allá del gran océano, de una tierra que ella describía con palabras que él no entendía, pero con emociones que reconocía. Una tierra de edificios de piedra y calles llenas de gente. Una tierra donde había nacido como hija de una familia respetable. Pero algo había salido mal. Su padre había perdido todo en un mal negocio. Las deudas se acumularon. Los cobradores llegaron. Y cuando no pudieron pagar, Eleanor fue la moneda. La vendieron. Su propio padre la vendió para saldar sus deudas. La metieron en un barco que cruzó el océano. La compraron y vendieron 3 veces antes de terminar aquí, en estas tierras lejanas, como sirvienta de un hombre rico que la trataba peor que a sus animales. Había intentado escapar 2 veces. La primera, la atraparon a los 3 días. El castigo fue tan severo que casi no sobrevivió. La segunda vez, la capturaron en horas. Esa vez le rompieron la pierna para asegurarse de que no volvería a intentarlo. Pero Eleanor no se rindió, porque una noche,
Mientras yacía en el suelo de su celda esperando morir, tuvo un sueño. Un lobo de pelaje gris plateado apareció frente a ella, con ojos amarillos que brillaban como lunas, y una voz que no era voz le habló directamente a la mente. Hay alguien que puede ayudarte, en la montaña, al oeste. Si puedes llegar hasta él, encontrarás lo que necesitas. Eleanor no sabía si era un sueño o una alucinación de la fiebre, pero cuando despertó, algo había cambiado. Tenía esperanza, tenía un destino, tenía una razón para seguir. Escapó por tercera vez. Esta vez no la atraparon. Caminó durante semanas, con la pierna apenas funcional, comiendo lo que encontraba, durmiendo donde podía. Cada noche, el lobo aparecía en sus sueños, guiándola, mostrándole el camino, diciéndole que siguiera. Y finalmente, llegó. Llegó a la montaña, llegó al claro, llegó hasta Halcón Herido. Cuando Eleanor terminó de contar su historia, usando todas las palabras que habían aprendido juntos y muchos gestos que llenaban los vacíos, Halcón Herido se quedó en silencio durante un largo rato. Y entonces habló. El lobo, dijo. El lobo me visitó también. 3 noches me dijo que vendrías. Los ojos de Eleanor se abrieron con sorpresa. ¿El mismo lobo? Creo que sí. Ojos amarillos, pelaje de plata, voz que no es voz. ¿Por qué? ¿Por qué nos juntó? Halcón Herido no tenía respuesta para eso. Pero tal vez no necesitaba una respuesta. Tal vez algunas cosas simplemente eran. Tal vez los espíritus tenían sus razones y no era asunto de los humanos cuestionarlas. No lo sé, admitió, pero estás aquí y yo voy a ayudarte. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el poder de ese encuentro entre 2 almas rotas que fueron guiadas la una hacia la otra por algo más grande que ellas mismas, si entendiste que a veces el universo pone en nuestro camino exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos, escribe en los comentarios: los espíritus saben lo que hacen. Solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que ya no cree en nada más grande que ellos mismos, que ya no sabe que hay fuerzas que nos guían aunque no las entendamos. Pero tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? ¿Alguien que está esperando una señal? ¿Alguien que necesita recordar que el destino no nos abandona, solo nos prepara? Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano como se pasaban las leyendas. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo terminó todo. La pierna fue lo primero. Halcón Herido sabía que si no la arreglaba correctamente, Eleanor cojearía el resto de su vida. Y para arreglarla, tendría que romperla de nuevo. Cuando se lo explicó, vio el miedo cruzar sus ojos verdes, pero también vio determinación. «Hazlo», dijo ella. «Hazlo antes de que cambie de opinión». Preparó todo lo necesario: madera para la férula, cuerdas para inmovilizar, hierbas para el dolor que vendrían después, y algo para que mordiera, porque lo que venía iba a doler más que nada que hubiera experimentado. El crujido del hueso rompiéndose resonó en la cabaña. El grito de Eleanor resonó en la montaña. Pero cuando terminó, cuando la pierna estaba correctamente alineada y entablillada, Eleanor lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas y dijo 2 palabras: «Gracias, gracias». La recuperación tomó semanas. Semanas en las que Halcón Herido cuidó de Eleanor como no había cuidado de nadie desde la muerte de su esposa. Le traía comida, le cambiaba los vendajes, la ayudaba a moverse cuando necesitaba salir, le enseñaba su idioma mientras ella le enseñaba el suyo. Y en algún punto algo empezó a cambiar entre ellos. No fue un momento específico, no hubo una revelación dramática. Fue algo gradual, como el amanecer,
poco más de luz cada día, hasta que de repente te das cuenta de que el sol está completamente arriba. Halcón Herido empezó a esperar con anticipación las conversaciones con Eleanor. Empezó a encontrar excusas para quedarse cerca de ella. Empezó a notar cosas como la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, o cómo su risa, cuando finalmente empezó a reír de nuevo, llenaba la cabaña de una calidez que había estado ausente por años. Y Eleanor empezó a mirarlo de una forma que él reconocía, porque era la misma forma en que Lluvia de Estrellas solía mirarlo. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, la culpa los seguía. ¿Cómo podía pensar en otra mujer? ¿Cómo podía su corazón latir más rápido por alguien que no era la madre de su hijo muerto? ¿No era eso una traición? ¿No era eso escupir sobre la tumba de la mujer que había amado? Una noche, cuando estos pensamientos lo torturaban más de lo habitual, salió de la cabaña y caminó hasta el borde del claro. Y ahí estaba el lobo, sentado en la oscuridad, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos amarillos brillaban con esa luz que no era de este mundo. «Estás luchando contra ti mismo», dijo la voz que no era voz. «Siento que la estoy traicionando». «¿A quién?» «A mi esposa, a Lluvia de Estrellas. Ella murió y yo estoy empezando a sentir cosas por otra mujer. ¿Cómo puedo hacer eso?» El lobo inclinó la cabeza. «¿Crees que ella querría que pasaras el resto de tu vida solo? ¿Crees que te amaría menos porque encontraste una razón para seguir viviendo?» «No lo sé. Ya no sé qué pensar». «Entonces deja de pensar. Escucha». El lobo se levantó y caminó hacia él. Se detuvo tan cerca que Halcón Herido podía sentir el calor que emanaba, aunque sabía que los espíritus no deberían tener calor. Cuando tu esposa murió, una parte de ti murió con ella. Eso es natural. Eso es amor. Pero el amor no significa que debas morir por completo. El amor significa que vivas lo suficiente para honrar lo que compartieron. ¿Y cómo honro eso si empiezo a amar a otra? Amándola bien, tratándola como trataste a tu primera esposa, siendo el hombre que ella te enseñó a ser. Cada vez que ames a Eleanor con honor y respeto, estarás honrando la memoria de Lluvia de Estrellas, porque fue ella quien te enseñó a amar así. Halcón Herido sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había estado apretado durante 3 años. No desapareció por completo, pero ya no lo estrangulaba. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó. «¿Por qué nos juntaste?». El lobo lo miró durante un largo momento. Porque ambos estaban rotos, y a veces los pedazos rotos de 2 personas pueden encajar de formas que los pedazos enteros nunca podrían. Ustedes necesitaban curarse, y la mejor forma de curarse es teniendo a alguien por quien curarse. ¿Y qué pasa ahora? ¿Te irás? Mi trabajo aquí está hecho. El resto depende de ustedes». El lobo empezó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, dijo una última cosa. «Sé feliz, Halcón Herido. Es lo que ella habría querido. Es lo que tú mereces». Y entonces se fue. Halcón Herido se quedó en el claro hasta que el frío lo obligó a volver. Cuando entró en la cabaña, Eleanor estaba despierta, mirándolo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Y él, por primera vez en 3 años, respondió honestamente. «Creo que voy a estarlo». Pasaron las semanas, pasaron los meses. La pierna de Eleanor sanó correctamente. Podía caminar sin cojear, correr si era necesario, saltar arroyos y escalar rocas. Y en algún punto, sin que ninguno de los dos pudiera señalar exactamente cuándo, dejaron de ser un hombre que ayudaba a una mujer herida y se convirtieron en algo más. La primera vez que Halcón Herido tomó la mano de Eleanor, no fue planificado. Simplemente sucedió. Estaban sentados junto al fuego, él contándole una historia de su juventud, y su mano encontró la de ella, y se quedó ahí. Ninguno de los dos la retiró. La primera vez que se besaron fue bajo las estrellas, una noche de verano, con el aire tibio y el olor de las flores silvestres llenando el claro. Eleanor dijo algo que lo hizo reír, y cuando él la miró,
Sus ojos verdes brillaban con la luz de las estrellas, y simplemente pasó. No fue el beso perfecto de los cuentos. Fue torpe, nervioso, lleno de años de soledad y dolor. Pero también fue real, y a veces lo real es más valioso que lo perfecto. Y la primera vez que él le dijo «te amo» en su idioma, y ella le respondió «I love you» en el suyo, ambos lloraron, pero no de tristeza, de algo que no habían sentido en mucho tiempo, de esperanza. Un año después de que Eleanor llegara a la montaña, bajaron juntos al valle. Halcón Herido regresó a su pueblo por primera vez en 4 años. Traía a una mujer de piel clara y ojos verdes de su mano. Y aunque sabía que habría preguntas, aunque sabía que no todos lo recibirían con los brazos abiertos, ya no tenía miedo, porque ya no estaba solo. Su madre fue la primera en verlo. Estaba junto al fuego comunal, su cabello más blanco de lo que él recordaba, su espalda más encorvada. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Cielo claro», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. «Ya no me llamo así, madre. Ahora soy Halcón Herido. Pero sí, soy yo». La anciana cruzó el espacio entre ellos con una velocidad que desmentía su edad. Lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió, y lloró contra su pecho como no había llorado desde el día que él desapareció. «Mi hijo, pensé que habías muerto. Pensé que nunca te volvería a ver. Estoy aquí, madre. Volví». Y cuando finalmente lo soltó, miró a Eleanor con ojos curiosos pero no hostiles. «¿Y quién es ella?» Halcón Herido miró a la mujer que había cambiado todo, la mujer que un espíritu lobo le había enviado, la mujer que le había dado una razón para vivir de nuevo. «Ella es Eleanor», dijo, «y algún día con tu bendición espero que sea mi esposa». La aceptación no fue inmediata, no podía serlo. Eleanor era extranjera, diferente, una anomalía en un mundo donde las diferencias a menudo significaban peligro. Pero poco a poco, día a día, se fue ganando su lugar. Aprendió el idioma hasta hablarlo con fluidez. Aprendió las costumbres, las tradiciones, las formas de hacer las cosas. Trabajaba junto a las otras mujeres, cocinaba, tejía, ayudaba donde podía, y sobre todo, amaba a Halcón Herido de una forma que nadie podía cuestionar. Cuando se casaron, en una ceremonia que mezclaba tradiciones de ambos mundos, la tribu entera celebró. Incluso los más escépticos tuvieron que admitir que estos dos estaban destinados a estar juntos. Y cuando, un año después, Eleanor dio a luz a una niña de ojos que no eran ni verdes ni marrones, sino algo intermedio, algo nuevo, Halcón Herido supo que el ciclo se había completado. La niña la llamaron Aurora, porque había nacido justo cuando el sol salía, pintando el cielo de colores que no tenían nombre, y porque representaba exactamente eso, un nuevo amanecer. Halcón Herido vivió muchos años más después de eso. Tuvo más hijos con Eleanor. Vio a sus nietos nacer. Recuperó su lugar en la tribu, y eventualmente se convirtió en uno de los ancianos respetados. Y cada noche de luna llena, salía al claro donde había visto al lobo por primera vez, y daba las gracias. No sabía si el lobo escuchaba. No sabía si existía realmente o había sido un producto de su mente rota, buscando una razón para seguir adelante. No sabía nada con certeza, pero sabía esto. Algo lo había salvado. Algo lo había guiado hacia Eleanor. Algo le había dado una segunda oportunidad cuando él estaba listo para rendirse. Y eso, supiera o no qué era, merecía gratitud. Cuando finalmente llegó su hora, muchos años después, murió en paz, rodeado de su familia, con Eleanor sosteniendo su mano, sus ojos verdes llenos de lágrimas pero también de amor. «Gracias», susurró antes de cerrar los ojos por última vez, «por todo». Y dicen que esa noche, los que estaban despiertos escucharon un aullido en la distancia. Un aullido largo, profundo, que no sonaba triste. Sonaba como una bienvenida,
como si alguien estuviera esperando para guiarlo a su próximo viaje. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. Si un espíritu viniera a ti en sueños y te dijera que alguien importante viene en camino, ¿lo creerías? ¿Estarías listo? ¿Harías lo que Halcón Herido hizo y te prepararías para lo desconocido? Y otra pregunta más profunda todavía. ¿Hay alguien en tu vida que llegó cuando menos lo esperabas? ¿Alguien que apareció exactamente cuando lo necesitabas, como si algo más grande que ustedes los hubiera puesto en el mismo camino? Porque si hay algo que esta historia enseña, es que los encuentros más importantes de nuestra vida rara vez son accidentes. A veces, hay algo guiándonos. A veces, hay lobos de ojos amarillos que saben más de lo que dicen. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que el destino tiene formas misteriosas de trabajar, si sentiste el poder de dos almas rotas que encontraron la forma de curarse juntas, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo, con alguien que está esperando una señal, con alguien que necesita recordar que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos. Ahora, la próxima vez que nos veamos, te voy a contar otra historia. La historia de un niño que fue abandonado en el desierto y criado por una manada de coyotes, que aprendió a cazar con los colmillos antes de aprender a hablar con palabras, y que un día tuvo que elegir entre el mundo de los animales que lo salvaron y el mundo de los humanos que lo abandonaron. Es una de las historias más salvajes que conozco, y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que el viento siempre esté a tu espalda, y que si alguna vez un lobo de ojos amarillos te visita en sueños, escucha lo que tiene que decirte, porque los espíritus no pierden el tiempo con los que no importan, y tú, amigo mío, importas.